Hermanos, les invito entonces que nos vayamos disponiendo para ir dando comienzo a nuestra escuela dominical de parejas. Vamos a irnos acomodando, vamos a irnos sentando y vamos a irnos también disponiendo en ir conectándonos o recordando lo que venimos hablando. Venimos tratando de aprender acerca de andar en el espíritu y venimos tratando esta escuela dominical que es matrimonios en el espíritu. Matrimonios en el espíritu que sí que cuesta tenerlos, ¿verdad? No sé si les pasa, pero normalmente cuando tratamos algunos temas como estos, como los que venimos tratando, cuando ponemos desafíos en nuestra vida, cuando queremos hacer cambios, quizás es cuando más oposición se va a ver. Pero ¿qué necesidad tenemos nosotros? Lo que nos dice es sostenernos ¿dónde? En el espíritu. Y eso es que venimos hablando del tema de matrimonios en el espíritu y vamos a empezar, hermanos, entonces con una palabra de oración. Vamos a orar al Señor que nos dirija. Amado Dios, eterno Señor y Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad con nosotros. Y agradecemos, Señor, que nos has rescatado, nos has redimido, nos has hecho tus hijos. Señor, has puesto en nosotros tu Espíritu Santo y nos guías con tu palabra, con tu poder. Oramos a ti en este tiempo pidiendo tu dirección, pidiendo tu guía, orándote, Señor, para que ayudes en medio de nuestra debilidad. Señor, y para que podamos atender lo que tú quieres hablar a nosotros. Ayúdanos, Señor, a que dispongamos nuestra mente y corazón, también el cuerpo, Señor, para que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros. Guíanos, Dios, y perdona también todo nuestro pecado. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Bueno, hermanos, entonces continuamos y ya nos vamos acercando justamente al final de lo que va siendo nuestra escuela dominical. Y hemos venido tratando durante todos estos meses, por así decirlo, el tema que encontramos en Gálatas capítulo 5 y hemos estado hablando de lo que es el fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es el resultado de una vida en el Espíritu. Y vimos que andar en el Espíritu es básicamente lo esencial para cada creyente. Cada creyente tenemos la responsabilidad, tenemos la meta, tenemos la necesidad de andar en el Espíritu. Como cristianos y como hijos de Dios necesitamos andar en el Espíritu. Y este texto nos ha venido mostrando lo importante que es eso, pero al mismo tiempo nos ha mostrado lo difícil que puede ser. Porque nos ha venido hablando también el texto de una lucha que hay entre la carne y el espíritu. Y nos ha venido mostrando que esa lucha es por nuestra voluntad, para que las decisiones que tomemos sean las que van a ser o guiadas por la carne o guiadas por el espíritu. Hemos visto y vimos también bastantes manifestaciones o resultados de lo que es el obrar o la carne en nosotros. A qué situaciones, a qué conductas nos lleva la carne, estuvimos viendo. Pero entramos entonces, tal vez en la parte central, la parte importante y la parte que más nosotros debemos prestar atención, que es la parte del fruto del Espíritu, la parte en la cual nosotros tenemos que atender porque es lo que verdaderamente deberíamos estar mostrando, reflejando y viviendo, que es esas acciones o ese carácter más bien que debe reflejar el Espíritu Santo en nosotros. Entonces empezamos hablando la semana pasada y vimos que para que demos fruto debe haber una semilla y entendimos entonces de acuerdo al texto que esa semilla es ¿quién? El Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Y ese Espíritu Santo, entendiéndolo en esa forma, si fuese esa semilla, ¿cuántos frutos vienen? Uno, hay una semilla, por lo tanto hay un fruto y nos habla entonces de el fruto, pero ese fruto lo vemos y lo entendemos con diferentes características y hacíamos quizá el ejemplo con las uvas porque vimos que la uva es un solo fruto de la vid, pero que viene diferentes semillas de la misma o en el mismo fruto. De la misma manera, ese fruto tiene diferentes características de las cuales venimos hablando. Pero tampoco nos olvidemos, hermanos, de que estuvimos viendo que hay un proceso para que demos ese fruto. Y vimos en Juan capítulo 15 algo de ese proceso. Y les recuerdo solamente, hablamos entonces de la permanencia, de la dependencia y de la obediencia. Características que deben estar en medio de ese proceso para que podamos mostrar y dar ese fruto que el Espíritu Santo quiere mostrar y dar en nosotros. Ahora hablábamos entonces
En primer lugar del amor, y allí terminamos hace 8 días. Estamos hablando del amor como el primer encabezado en esa lista del fruto del Espíritu Santo. Y hablábamos de lo importante que es entenderlo, porque Dios es ¿qué? Amor. Y ya que somos salvos y somos hijos de Dios y existimos por amor, ese amor nos encierra todo lo que Dios es, y Dios quiere que nosotros como creyentes vivamos ¿en qué? En amor. Y cuando lo leemos quizá nos suena fácil, y quizá cuando estamos acá el domingo también entendemos y decimos, sí, claro, se puede vivir en amor. Pero ¿qué pasa en la vida real, en la vida cotidiana? ¿Qué pasa en la vida diaria? ¿Qué pasa aún en nuestros hogares con respecto a ese fruto del Espíritu Santo? Quiero que leamos juntos, por favor, Primera de Juan capítulo 4. Vamos a ir allí, a primera carta de Juan. Capítulo 4, y vamos a centrarnos en el versículo 7. Justamente Juan, como algunos le han llamado, que el apóstol del amor, porque es quien quizá más cita la palabra amor como tal, textualmente, tanto quizá en el Evangelio como en estas cartas que pone, que escribe. Pero veamos que más que Juan es quién, es Dios quien habla, ¿verdad? Juan, Pablo, Santiago, cada uno de ellos son escritores, son los que han prestado su mano para escribir lo que Dios ha querido, pero el verdadero autor es quién, Dios. Y el que realmente está hablando acá del amor, entonces ¿quién es? Dios. Es Dios quien habla del amor, y es Dios quien quiere centrar nuestra atención en el amor. Y vamos a leer juntos varios versículos para que entendamos lo importante que es para Dios que nuestra vida refleje ese amor. Entonces, versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, en primer lugar, vemos que una evidencia de conocer verdaderamente a Dios es ¿cuál? ¿Es cuál? Amar, es el amor. Si conocemos a Dios, dice allí que entonces estamos experimentando y conociendo realmente también el amor. En esto, versículo 9, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, en esto se muestra el amor de Dios. ¿En qué se muestra? En que Él envía a su Hijo Jesucristo. Así que el amor de Dios se muestra de una manera ¿qué? Sacrificial, y se muestra de una manera dándose o entregándose hacia los demás. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿verdad? Porque ¿podíamos nosotros amar a Dios antes de conocer a Dios? ¿Podíamos experimentar ese amor del cual hablamos la semana pasada antes de que el Espíritu morara en nosotros? No, no podíamos. En esto consiste ese verdadero amor, ese ágape del cual nos habla, en que Dios nos amó primero y nos mostró su amor en el Señor Jesucristo, y cuando creímos y le conocimos, entonces es allí cuando nosotros podemos tener ahora esa capacidad o conocer ese verdadero amor. Dice entonces que lo entregó como propiciación por nuestros pecados. Ya vamos a hablar de eso. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hermanos, si Dios nos ha mostrado ese amor, entonces nos está llamando y nos está diciendo que nosotros ¿qué debemos hacer? Amarnos de esa misma manera unos a otros. Amarnos de la manera que Dios nos amó. Y nos acaba de hablar de un amor sacrificial, de un amor de entrega y de un amor que da el primer paso. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces es verdad que nadie ha visto jamás a Dios, ¿verdad? Es verdad que Dios, en una manera, por decirlo así, física, a Dios el Padre no se le ha visto. ¿O sí se le ha visto? No, pues nos atestigua la palabra que no se le ha visto, pero nos dice que con nuestro amor, ¿a quién estamos mostrando?
a Dios. O sea que Dios sí se está manifestando. Dios quiere ser visto. Dios quiere ser conocido. Claro que sí, de eso se trata la palabra de Dios. Dios se ha manifestado al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora se está manifestando al mundo a través de ¿qué? Del amor que nosotros, sus hijos, debemos manifestar. Cuando andamos en amor y cuando nosotros mostramos ese amor, ¿a quién estamos mostrando? A Dios, es lo que está diciendo el texto. Y en esto conocemos, versículo 13, que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En que nos ha dado qué? De su Espíritu, porque nos está centrando también en que todo esto es posible porque ¿quién vive en nosotros? Su Espíritu, igual que nos está mostrando en Gálatas y en otros textos que ya hemos visto. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así que el amor no solo es ese atributo importantísimo de Dios, no solo es ese fruto que Dios quiere que esté en nosotros, sino que también es esa manifestación de la conexión cuando estamos andando con Dios. Cuando estamos permaneciendo en Él, se va a evidenciar. ¿Por qué? Porque dice allí, andamos en amor. Versículo 17, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. Así que el amor se va ¿qué? Perfeccionando. El amor se va perfeccionando en nosotros a medida que vamos teniendo una mayor relación con Dios y una mayor dependencia de Él y del Espíritu Santo. Versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que el amor se va perfeccionando y el amor nos lleva aún a ver las cosas de una manera distinta a lo que nos hace ver el temor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, hermanos, no solo este, sino muchos textos de la Biblia y del Nuevo Testamento nos centran en esa importancia que tenemos nosotros que darle a expresar y a vivir ¿en qué? En amor. Es el principal encabezado en el fruto del Espíritu Santo, pero nos muestra que no solo debe ser una característica de vida, sino que debe ser algo que va creciendo, que se va perfeccionando y que se hace evidente. Y como nos aclaraba también Anderson la semana pasada, el amor es una ¿qué? Una acción. El amor no se basa simplemente en un sentimiento, y eso lo tenemos nosotros quizá claro, lo hemos escuchado muchas veces y creo que la gran mayoría ya estamos totalmente entendidos de que el amor no es un sentimiento, sino que el amor es una ¿qué? Es una decisión, pero es una decisión que yo puedo tomar cuando ando según los textos que vemos en el Espíritu. Nosotros realmente podemos vivir en amor, mostrar ese amor, andar en amor cuando estamos en una relación con Dios, cuando es el Espíritu Santo el que mora en nosotros. Pero cuando no estamos andando así, entonces ¿cómo estaremos andando? ¿Qué sería entonces lo contrario a andar en amor? Odio, podemos llegar a pensar, lo contrario normalmente. De hecho, la mayoría de novelas que tratan el tema del amor, siempre lo contrario en la novela al amor, ¿qué es? El odio, ¿cierto? El odio y el amor, y parece que siempre estuvieran rivalizando. Pero hay muchas cosas que también son más contrarias o son igualmente contrarias al amor. ¿Cuáles serían? La falta de perdón, dice mi hermana. Es algo que está en contra del amor. Muy bien, de eso vamos a hablar justamente en un minuto. Y la falta de perdón, normalmente, ¿por qué viene? Rivalidades, enemistades, porque hay problemas, orgullo. Y el orgullo es una manifestación también de ¿qué? El orgullo es ¿qué? El orgullo es porque me hicieron algo ¿a quién? A mí, y me siento como ofendido y entro en un juego, pero entonces ¿cuál sería la base de ese orgullo?
Esa, el egoísmo. Justamente el egoísmo es algo totalmente antagónico al amor. El Señor nos llama a andar en amor. El Señor nos dice que debemos andar en amor. Y el llamado para todo creyente es a vivir, a caminar, a mostrar, a manifestar ese amor. Porque si decimos que amamos a Dios, pues dice el texto, ¿cómo es que entonces no vamos a amar a nuestro prójimo? Ahora, ya habíamos hablado de esto alguna vez en alguna también escuela de parejas, pero ¿cuál es el prójimo más cercano que tenemos los que estamos acá? La esposa, el esposo, los hijos, la familia. Pero obviamente el más cercano siempre va a ser el cónyuge. El cónyuge es el prójimo más cercano. Ahora, en pareja tenemos que decir, nosotros estamos viviendo de esa manera, nosotros amamos de esa manera sacrificial, entregada, dada a nuestro cónyuge. Y muchas veces yo creo que sí, ¿cierto? Normalmente los domingos aquí nos vemos todos muy bonitos, gorditos y bonitos, como decía alguna película, ¿cierto? Y nos vemos bien, tenemos buena cara. Y en la iglesia sí que es fácil amar al cónyuge, ¿no les parece? ¿Cierto que en la iglesia es más fácil? Porque en la iglesia quizá nosotros tratamos de dar la mejor versión de nosotros mismos. El problema es que vea, es contradictorio y muchas veces peleamos contra eso, o sea, decimos lo mal que está hacer eso, lo mal que está tener una cara en la iglesia y tener otra cara afuera. Pero vea que aún los resultados nos muestran lo importante que sería tener esa buena cara y no lo hacemos. Decimos, acá ponemos la mejor versión de nosotros, ¿cierto? ¿Cómo es en ese momento para nuestro cónyuge? ¿Es fácil amarnos acá en la iglesia? Sí, seguramente lo acabamos de decir, porque si tenemos aquí una situación en pareja acá en la iglesia, seguramente el hombre va a tener la mejor reacción, al igual que la mujer va a tener la mejor reacción. ¿Es fácil amar a alguien que se porta así, que tiene el mejor comportamiento? Sí, pero resulta que a veces salimos de acá y no vamos a decir que nos quitemos la máscara, no nos tratemos tampoco de hipócritas, aunque en cierta manera sí nos lo dijo hace unas semanas una predicación muy confrontante que nos dio el pastor Joaquín. Y realmente ante esa predicación creo que la gran mayoría dijimos, sí que somos fáciles de caer en ese tema de la hipocresía. Pero bueno, hablando del tema en el que estamos, salimos de acá y nos mantenemos iguales. Vean, normalmente las situaciones cambian. Normalmente, lastimosamente, a veces la situación cambia. Y cuando estamos en el hogar, ya no somos esa mejor versión de nosotros. Y empezamos a cometer ¿qué? Errores. ¿Quién no ha cometido errores en el seno de su hogar? ¿Quién no ha cometido ofensas contra su cónyuge en el seno de su hogar? Ahora, cuando hacemos eso, ¿qué es lo que pasa con la otra persona? Fácilmente es cuando la persona ya no puede y ya no puede mostrarnos ese qué, o no podemos nosotros mostrar ese amor, porque nosotros y para nosotros es muy fácil amar a las personas cuando las personas son como nosotros queremos, o cuando las personas están haciendo lo correcto, cuando las personas están haciendo lo que deben hacer, en ese caso es cuando nosotros mostramos ese amor fácilmente, pero cuando la persona tiene un comportamiento contrario, ahí es cuando nosotros ya no es tan fácil que amar. Entonces entramos en una situación que se llama desamor. Y el desamor es justamente todo lo contrario. Si el amor es interesarnos por otra persona, si el amor es entregarnos por otra persona, si el amor es estar atento a las necesidades de la otra persona y poner todo de nuestra parte para ayudar a esa persona, eso a manera general podemos decir es el amor. Cuando entramos en desamor, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Ya no nos interesa la otra persona. Ya no estamos pensando en ayudar a esa persona. Y empezamos a pensar entonces de una manera totalmente egoísta. Y por ese egoísmo, entonces entramos en un juego en el cual nosotros quitamos esa conexión de amor que debemos tener y empiezan muchos de los problemas que se viven en el hogar. La gran mayoría, si no todos, los problemas de pareja es porque en algún momento cortamos con ese lazo de amor que debe unirnos, con esa conexión de amor y estar atento a la necesidad del otro. Y empezamos a pensar ya de una manera totalmente egoísta. Y en ese egoísmo entonces entramos en todos esos pensamientos, pero es que pero es que me.
y como todos esos entonces yo ¿por qué voy a dar a la otra persona? Hermanos, y entramos en ese desamor, entramos en ese egoísmo, y entonces allí es cuando justamente viene el tema que nos decía nuestra hermana Edith, entra a jugar la falta de perdón. En los textos del Nuevo Testamento, en una gran mayoría, casi en el 50%, cuando nos habla de amor, están relacionados con el perdón. De hecho, nos muestra el amor de Dios. ¿Y el amor de Dios cómo nos lo muestra? Relacionado totalmente con el perdón. Y en esto se manifiesta el amor de Dios, en que siendo aunque pecadores, Cristo murió por nosotros para salvarnos, leímos ahorita, como propiciación por nuestros pecados. Hermanos, el tema del perdón es necesario tocarlo cuando hablamos de amor, y más cuando hablamos en pareja. ¿Sabe por qué? Porque van relacionados de la mano. Uno no puede amar muchas veces porque no hay ¿qué? Perdón. Pero tampoco se puede perdonar porque no hay ¿qué? Amor. Y como todo esto se basa en lo que empezamos hablando, es en un problema de comportamiento del uno y del otro, y el comportamiento del uno afecta el amor del otro y crea una ofensa en la cual no se perdona, entonces se vive en un desamor. Hermanos, nosotros para poder vivir y experimentar, manifestar y andar en ese amor, también nosotros necesitamos entonces ¿qué? Perdonar. Si nosotros no perdonamos situaciones que han pasado en nuestra vida, nunca vamos a dar ese amor real y verdadero del que nos habla la palabra, ese amor ágape, ese amor que es de Dios, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones y que Dios quiere que vivamos en él y lo manifestemos como la primera característica del fruto del Espíritu Santo. Ahora, siempre vamos a tener los mejores argumentos para no perdonar, siempre. Siempre vamos a tener buenos argumentos para no perdonar y quizá muy válidos. El problema con eso es que si lo estamos haciendo así y somos libres de hacerlo, según los textos y según el texto de Gálatas, entonces ¿en qué estamos andando? En la carne. Nos deja ver entonces que estamos nosotros andando en la carne. Pero si andamos en el Espíritu, es por medio del Espíritu que nosotros podemos mostrar y manifestar ese amor. Y si decimos que amamos, es necesario entonces que también ¿qué? Perdonemos. Porque si nosotros no perdonamos situaciones que han pasado en nuestra vida, nunca vamos a poder ir avanzando. Queridos hermanos, estoy citándolo como de una manera práctica en parejas, pero recordemos dónde estamos en Gálatas 5, versículo 22, donde nos habla entonces que el fruto del Espíritu es el amor. Y nosotros necesitamos andar en ese amor. Nosotros necesitamos mostrar ese amor y necesitamos depender de Dios y del Espíritu Santo para que ese amor se evidencie en nosotros. De lo contrario, ¿dónde estuvimos? En la carne. ¿Y qué resultado nos da la carne? Lo que ya vimos, una cantidad de obras muertas. Hoy en día, o casi siempre, hemos escuchado los temas de exhumaciones, ¿cierto? Una exhumación. ¿Y qué sale en una exhumación después de casi 5 o no sé cuántos años es que se hace la exhumación de un cadáver en un cementerio? ¿Qué sale de allá? Huesos, seguramente a esa altura ya no hay tan mal olor, pero todo eso pasó por un proceso de podredumbre y lo cual muestra es obras muertas, cosas que no hay. Hermanos, eso es lo que produce la carne muerta, eso es lo que produce. Y recordemos que las obras de la carne son obras de esa carne muerta separada de Dios. ¿Y qué es lo que van a mostrar? Solo cosas que realmente muestran esa podredumbre delante de Dios. El llamado es a mostrar más bien el fruto del Espíritu Santo, el cual lo encabezamos con el amor y el cual es necesario que lo manifestemos desde la pareja y lo podamos irradiar a todo, porque no es solamente a nuestro cónyuge a quien debemos amar, sino como mencionaban ahorita, es en el hogar, es en la familia, pero es a todo prójimo, a toda persona, podamos expresar ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Entonces, volviendo a Gálatas 5, mis hermanos, versículo 22, continúa la lista de características del fruto del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, entonces encontramos que nos nombra ¿qué? El gozo. Nos nombra primero el amor y luego nos habla del gozo. Eso también está bastante claro, que el gozo no es un sentimiento,
que el gozo no nos habla de una emoción, muy parecido quizá en la mente a lo que es la alegría y la felicidad, ¿cierto? La felicidad normalmente viene como ¿qué? Viene con espontaneidad y viene también como resultado de algo que para nosotros es agradable, ¿cierto? Cuando sentimos esa felicidad, normalmente, casi siempre o siempre, es el resultado de algo que nos agrada. Y eso viene como un resultado la felicidad. La alegría también, como dice Diver, es algo demasiado espontáneo, es una emoción y como todas las emociones son fluctuantes. Pero entonces, ¿cuál es la gran diferencia con el gozo? Que el gozo permanece. ¿Qué más? ¿Qué más será la gran diferencia entre el gozo? No depende de las circunstancias. Y si el gozo entonces no es un sentimiento, no es una emoción, ¿qué es el gozo? Es fruto del Espíritu Santo, pero ¿qué es el gozo? ¿Qué será ese gozo? ¿Lo hemos sentido? ¿Lo hemos experimentado? ¿Estamos gozosos en este momento? Amén. Muy gozosos. Pero yo sé que lo hemos experimentado en algún momento. No, y espero que lo experimentemos continuamente porque es fruto del Espíritu Santo. Ahora, cuando lo hemos experimentado, pensemos qué es ese gozo. No es un sentimiento, no es el resultado de algo que nos agrada, no es una emoción. ¿Qué es el gozo? ¿A qué nos dice que es el gozo? ¿Qué dice mi hermano Javier? El gozo entonces, dice el hermano Javier, es un estado. ¿Tendrá razón? Un estado como el estado de embarazo. Pero sí, el gozo es un estado. ¿Qué dice la carta a los filipenses, hermano Pablo? Gracias, hermano Pablo. Justamente me adelantó, o se me adelantó a lo que es la definición del gozo. Y esa es la definición del gozo. Pero antes de llegar a esa definición, estamos viendo entonces que el gozo es un ¿qué? El gozo es un estado. Dice Pablo, dice Dios en la carta a los filipenses, estad siempre gozosos. Es un estado en el cual debemos nosotros sostenernos y debemos vivir. No es un sentimiento, no es una emoción, no es un resultado, sino es un estado de vida. Es una manera en la cual nosotros debemos vivir y dice que debemos vivir entonces ¿cómo? Gozosos. Y ahí entonces donde tendríamos que preguntarnos, ¿y qué es el gozo? Lo que nos acaba de decir el hermano Pablo. El gozo es entonces es un estado de satisfacción en cualquier situación o de contentamiento en cualquier situación. Eso es el gozo, es estar satisfecho, es estar contento con cualquier situación. Cuando yo estoy en ese estado, realmente es cuando aprendo o puedo vivir gozoso. Mi hermano John, hablan y yo les traduzco para no, les traduzco yo. Bien, entonces mi hermano dice, el gozo nos produce seguridad de salvación. Y si lo pensamos al contrario, o la salvación nos produce ese gozo. Yo creo que en los dos sentidos lo podemos aplicar realmente a nosotros, porque sí, el gozo, pues, bueno, el gozo como tal sí nos da esa tranquilidad de la salvación, pero también la salvación nos da esa tranquilidad. Dice en Nehemías, ¿verdad? Y de hecho creo que lo metemos en una canción, pero dice que el gozo del Señor es nuestra, ¿qué? Fortaleza. El Señor nos fortalece y eso produce gozo, nos da esa tranquilidad. Pero ese gozo, hermanos, entonces es un estado de satisfacción en cualquier situación. Normalmente decimos, y sí, claro, la carta a los filipenses nos habla bastante de qué, del gozo. Parece que el tema central, mirándolo detenidamente, tiene que ver con el gozo, pero más con otro tema de iglesia, pero sí que él en esa carta está haciendo un llamado a estar gozosos, regocijados en el Señor siempre, y justamente es en la carta de los filipenses donde Pablo que dice, por todo y en todo
estoy enseñado. Sé vivir en la humildad, sé vivir en la riqueza y estoy como contento. Estoy contento y es donde él muestra entonces ese contentamiento, esa satisfacción. Ahora, ¿cómo estar satisfecho? ¿Cómo estar en contentamiento? ¿Cómo estar gozoso en las situaciones cotidianas? Cuando las situaciones, y vea que nos pasa algo muy similar con lo que acabamos de hablar en cuanto al amor. Cuando las situaciones son agradables y cuando las situaciones para nosotros son buenas, ¿cómo estamos? Gozosos. Eh, Comercialmente hoy hay otra fiesta, ¿no? Hoy se celebra comercialmente en muchas partes el Día del Padre, ¿cierto? Y comercialmente, bueno, hoy se celebra eso en algunos lugares, me gusta lo que dice el pastor siempre en estas fechas, no es la fecha, no es el día, es un tema comercial, pero qué bueno que podamos hacerlo sabia y dignamente. Pero bueno, hoy como es el Día del Padre, imaginémonos que algún padre lo van a invitar a almorzar, entonces ahorita llega a la casa y le van a tener seguramente su comida favorita, le van a tener todo decoradito, le van a tener algún detalle pequeño y le van a festejar porque es el Día del Padre. Es fácil de pronto estar en contentamiento, estar en gozo en ese momento. Sí, yo creo que sí, ¿cierto? Si pasa una situación como esa, nos vamos a sentir gozosos. Es fácil estar gozoso. Pero ¿qué pasa mañana cuando ya no haya nada de eso y cuando surja un inconveniente por alguna razón? Cuando tengamos un problema, cuando enfrentemos una dificultad, cuando venga una situación contraria. ¿Es fácil entonces estar igual de contento? ¿Nos vamos a sentir igual que cuando estábamos el día anterior? ¿O cómo nos vamos a sentir? ¿Cómo? No, definitivamente no. Ya no va a haber las corbatas nuevas, ya no va a haber los detalles, pero nos vamos a sentir igual de gozosos. ¿Qué dice mi hermano Dios? El gozo viene del Señor. ¿Hemos perdido el gozo en algún momento? ¿Sí? ¿Y por qué perdemos el gozo? Por falta de fe. O sea que sería también por qué. Claro, la falta de fe es incredulidad, es no estar creyendo lo que Dios está diciendo en su palabra y obviamente. Y normalmente hemos perdido el gozo, pero cuando perdemos el gozo entonces es porque qué. Sí. Como dice mi hermano, con toda razón, nos fijamos en lo inmediato y cuando las cosas no miramos hacia arriba perdemos fácilmente ese gozo. O sea que nosotros como cristianos que sí tenemos el Espíritu Santo y que entendemos que el gozo es fruto del Espíritu Santo y que reconocemos que en algún momento hemos dejado de andar en ese gozo y quizá muchas veces nos apartamos de ese gozo, reconocemos que es que creemos que el centro de ese gozo son las situaciones y es nuestro bienestar. Sí, cuando nuestro bienestar está bien, o sea, cuando las cosas son como queremos, es fácil estar gozoso. Pero cuando nos dejamos absorber por las situaciones o cuando vienen situaciones contrarias, ya no es tan fácil estar gozoso. Entonces, ¿cuál está siendo el centro de ese gozo? Nosotros. En ese caso, nosotros, falta de contentamiento, vamos, el centro de ese gozo soy yo. Y si yo estoy bien, es fácil estar gozoso. Pero si la situación es contraria, ya no estoy gozoso. ¿Será que entonces ese gozo es el que es el fruto del Espíritu? No, hermanos, eso es un falso gozo y a veces como creyentes caemos en un falso gozo. Ese falso gozo es, me siento bien, estoy contento porque todo está bien. Qué fácil, qué bonito. Pero cuando la situación está mal y ese gozo desaparece de inmediato, entonces ese gozo no provenía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da un fruto y ese fruto en nosotros es gozo y ese gozo es un estado y ese estado es, me siento bien cuando las cosas están bien, como decía Pablo, pero también sé vivir en la adversidad, también si la situación es difícil, yo no puedo perder ese gozo, yo no puedo dejar de sentirme tranquilo y satisfecho. Es más, y ahí viene lo que dice mi hermana, falta de fe e incredulidad. ¿Saben quién? En el poder de Dios y en el control de Dios. Porque esa situación adversa que llegó a nosotros y nos quitó el gozo, ¿será que no pasó bajo la supervisión y autoridad y autorización de Dios? ¿Será que a Dios se le escapó?
Y Dios dijo, ay, yo no me fijé que mi hijo iba a pasar por esta. Yo no me di cuenta que mi hijo iba a pasar por esa situación. ¿Será que se le escapó a Dios? No. ¿Quién tiene el control? Dios. Y si Dios tiene el control en esa situación, ¿por qué perdemos el gozo? ¿Sabe por qué? Porque dejamos de pensar con fe, de mirar con fe y decir, Dios, tú tienes el control. Y si yo estoy pasando por esto que me duele, y si yo estoy pasando por esto que me cansa, y si yo estoy pasando por esto que me ofende, igual tú tienes el control y yo tengo que estar gozoso. Y si yo pierdo ese gozo, entonces estoy andando ¿en qué? En la carne. Hermanos, cuando estamos sin ese gozo, todo esto deberían ser alertas. Y pensaba, mientras adecuaba la idea organizaba el mensaje, yo pensaba, decía, qué fácil y no qué fácil, qué bueno y qué lindo sería que tuviéramos como una sirena de alarma. Hemos visto las sirenas que muestran en los bomberos. Dice que tuviéramos algo así, que cuando nos estamos yendo hacia la carne, eso nos alertara y pitara, y nos hiciera así, entonces nosotros, uy, me estoy yendo hacia la carne, y entonces yo tomara o retomara el camino. Y decía, si eso estuviera, ¿cómo nos ayudaría? Pero después pensé y dije, ¿no tenemos algo así? Listo, no tenemos una sirena, no ilumina, no suena, no da un chirrido. Pero sí, ¿será que sí hay un aviso en nosotros que nos muestra cuando nos estamos yendo? Claro que sí. Y es el mismo Espíritu Santo que nos guía y es el que nos muestra cuando estamos fallando. Y el problema entonces, ¿sabe cuál es? Que cuando damos el paso hacia la carne, así estuviera esa sirena física, no la oiríamos. Así esa sirena empezara a sonar y nosotros estuviéramos yéndonos hacia la carne, ni siquiera le prestaríamos atención, como no se la prestamos al Espíritu Santo cuando nos empieza a redarguir de que estamos haciendo las cosas mal, pero entramos en un estado de carnalidad o de necedad que ni siquiera lo escuchamos. Entonces, hermanos, el fruto es amor, el fruto es gozo, y luego nos habla de que el fruto es ¿qué? Paz. Y entonces, ¿a qué paz se refiere como fruto del Espíritu Santo? A la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz es fruto bueno, como mi hermano lo plantea, la paz viene también como resultado, dice mi hermano, también del amor y también del gozo. ¿Será posible experimentar entonces, como dice mi hermano, esa paz sin tener el contentamiento, el gozo o sin tener ese amor? Seguramente no. Ahora, no depende un fruto del otro. El fruto depende de quién? Del Espíritu Santo, de andar en el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo definiríamos esa paz de la que nos está hablando acá? Como una tranquilidad, ¿cierto? Normalmente en un comercial cuando nos van a mostrar una situación de paz, ¿cómo nos la muestran? Una playa, algo muy tranquilo, un paisaje, ¿cierto? El cielo, son cuadros, por así decirlo, o imágenes que reflejan ¿qué? Paz. Así que la paz sí tiene que ver con tranquilidad, o la paz tiene que ver con la ausencia de problemas. No, ¿qué? Con confianza en Dios. Bueno, también de eso vamos a hablar. El mundo normalmente entiende la paz como ausencia de problemas. Para el mundo y para las personas y quizá para nosotros también en algún momento podemos llegar a pensar que paz es ausencia de problemas. Se supone que estamos mundialmente buscando ¿qué? La paz. Y se trata de hacer muchas cosas para encontrar esa paz y se espera que esa paz sea la ausencia de situaciones adversas o problemas. En nuestro país se lleva un proceso y sí que escuchamos en los medios de comunicación hablar justamente de la paz porque vivimos en una situación y en un entorno de guerra y todos anhelamos la paz. Y se firmó un tratado de paz y cuando se firmó ese tratado de paz se creía que eso era la ausencia de ¿qué? De problemas. Entonces ya se firmó ese tratado de paz, entonces ahora sí va a haber paz. Y vaya paz que ha habido, ¿no? Y vaya paz que va a seguir viniendo. No, porque esa paz no es la paz de la que nos habla Dios. Ahora, ¿Dios de qué clase de paz habla? ¿Dios nos habla de una sola clase de paz o nos hablará de diferentes, por decir así, clases o estándares de paz? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy ¿cómo?
no, no es una paz como la del mundo, ¿verdad? Él aclara, no es una paz como la del mundo, no es una ausencia de problemas. En primeramente nosotros los creyentes tenemos paz ¿con quién? Con Dios. ¿Dónde nos dice la Biblia eso? Romanos. Nos dice que tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros los seres humanos separados de Dios, es imposible que conociéramos y viviéramos igual que el amor, una verdadera paz. La paz viene a nosotros, primeramente una paz con Dios, que es una paz en el sentido de que ha sido quitada esa barrera y esa enemistad que teníamos con Dios, entonces nosotros tenemos paz con Dios. Ahora, ¿qué otra paz nos da el Señor? Mi hermano. Gracias, mi hermano, y gracias por la lectura, porque tiene que ver con lo que estamos hablando y realmente hacia allá es la paz que Dios nos da. Dios nos da paz con Dios, tenemos una paz en nuestra relación con Dios y Dios da una paz en nuestro interior. Tenemos paz no como el mundo la da, pero es una paz diferente porque es una paz que viene justamente basada en la ¿qué? En la confianza. La paz como fruto del Espíritu no es la ausencia de los problemas, sino es una tranquilidad. ¿En dónde? En Dios. Una tranquilidad que descansa en Dios. Y podemos tener esa confianza en Dios porque entendemos que de Él dependen todas las cosas. Otra vez Filipenses. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Vamos a leerlo, por favor. Sí, por favor, 4:6 y 7. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos la paz como una paz que viene ¿de quién? De Dios. Pero es una paz que está basada en este texto ¿en qué? En la confianza que ponemos en Dios. Tenemos tranquilidad de corazón cuando podemos presentar todas nuestras cargas, nuestros problemas y nuestras situaciones en Dios. Cuando descansamos en Dios, podemos entender o tener o vivir en esa tranquilidad de corazón. Pero esa paz llega a nuestra vida solamente como fruto del Espíritu Santo. Cuando usted y yo estamos experimentando esa tranquilidad, esa paz en cualquier situación, muy parecido al gozo, sin importar la situación, sin importar la adversidad, sin importar el problema en el cual estamos y sabemos que es un problema, no es que menospreciamos los problemas, ni es que seamos desentendidos y que también seamos, yo no le paro bolas a nada porque yo confío en Dios. Sí, pero si no paga este recibo resulta que va a tener un lío gigante. Yo confío en Dios. No, 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 eso no es la paz. Lo que nos está diciendo no es que renunciamos a las acciones que debemos hacer, pero sí es el estado de nuestro corazón en el cual mostramos esas acciones. Hermanos, es muy diferente hacer o realizar una acción cuando hay paz en el corazón que realizar esa misma acción cuando no hay esa paz en el corazón. Cuando no hay paz como fruto del Espíritu Santo, tomamos pésimas decisiones. Cuando no hay esa paz, en esa tranquilidad basada en la confianza en Dios, entonces ¿en quién normalmente estamos confiando? Cuando no estamos confiando en Dios y al tomar decisiones, ¿en quién estamos confiando? En nosotros mismos, en nuestras fuerzas, y entonces allí es cuando experimentamos una cantidad de resultados totalmente contrarios. Hermanos, la paz que Dios pone en nuestros corazones es fruto de ese Espíritu Santo. Así que yo tengo que estar de la mano de Dios
en relación con Dios, queriendo vivir en el Espíritu Santo, queriendo que el Espíritu Santo dirija, gobierne y guíe mi vida para que yo pueda sentir o experimentar esa tranquilidad en el corazón, no porque confío en lo que voy a hacer, sino porque confío en lo que Dios hace, en lo que Dios dice. Y entonces esa paz que yo voy a sentir descansa ¿en qué? En la palabra de Dios. Hermanos, descansa en la palabra de Dios. Quiero aclarar, no es en lo que yo siento, ¿verdad? Yo siento esto, y a veces sí que nuestros sentimientos son engañosos, y como dice Jeremías, nuestro corazón es bien contrario a lo que debería ser. Pero cuando yo soy guiado por lo que Dios dice, yo puedo experimentar confianza, porque Dios es fiel, porque lo que Él dice se va a cumplir. Hermanos, esa paz debería vivirse en nuestros hogares. Nuestros hogares deberían ser un reflejo de esa paz. Nuestros hogares deberían mostrarse como esos hogares de paz. Y solo cada uno de nosotros sabemos cómo es el ambiente de cada uno de nuestros hogares. ¿Se está viviendo en esa paz basada en la confianza en Dios? ¿O quizá para nada tenemos esa paz? Quizá estamos sintiendo es una angustia, que sería lo contrario. No sería ausencia, no sería que vinieran problemas, porque finalmente problemas, que dijo el Señor Jesucristo, siempre van a haber. O sea, siempre van a haber problemas. Lo contrario a esa paz sería la angustia, sería el estar tratando de hacer las cosas de una manera distinta, sería no estar confiando en Dios. En nuestro hogar se manifiesta esa paz, en nuestro hogar se manifiesta ese gozo, y sobre todo en nuestro hogar se manifiesta ese amor. Hermanos, yo le pido al Señor, y le pido mucho, que eso pueda pasar en cada uno de nuestros hogares, empezando por el mío, porque necesitamos depender del Espíritu Santo. En un momento en el que nosotros nos soltamos del Espíritu Santo, actuamos en la carne y los resultados son terribles, pero necesitamos cogernos de la mano del Señor y vivir, tratar de hacerlo continuamente. ¿Es fácil? No. ¿Pero es imposible? Tampoco. Hermanos, ¿cuál es la solución a todo esto, o cuál es el llamado del Señor para que podamos mostrar ese fruto? ¿Cuál creen que sería el llamado del Señor para que podamos evidenciar ese fruto entonces en medio de estas situaciones? ¿Cuál? Dice mi hermana. Oración. Señora, llenarnos del Espíritu, justamente. Pero ¿cómo nos llenamos del Espíritu? Bien, vamos a ir a Colosenses. Colosenses 3, versículo 14, mis hermanos. Dice Colosenses 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, hablando también de un tema en cuanto a esas manifestaciones de la carne o del espíritu, podríamos decirlas, o acciones contrarias unas de las otras, dice: sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Pero qué dice el 16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿En qué otro texto hemos leído algo muy similar a esto último que leímos? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Dónde más nos ha dicho algo muy parecido, casi igual? ¿Dónde? Vamos a Efesios, capítulo 5, verso 18. Y justamente nos dice las mismas palabras, pero quiero que, ya terminando, relacionemos solamente algo. Vea lo que dice Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución, desorden, mal control. Antes bien sed ¿qué? Llenos del Espíritu. Y esto lo estamos leyendo porque estamos diciendo entonces cómo podemos vivir así,
Pues cuando hay llenura del Espíritu. ¿Y qué dice acá? En versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Suena igual a lo que acabamos de leer en Colosenses? Sí. Y en Colosenses, ¿cómo nos dijo que llegábamos a eso? Amén. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Cómo podemos llenarnos entonces del Espíritu? En Efesios dice, sed llenos del Espíritu, hablando, cantando con gozo. En Colosenses nos dice que la palabra de ¿qué? De Cristo more en abundancia, cantando himnos y salmos. Es el mismo resultado. La llenura del Espíritu Santo, la mejor manera de poderla obtener es ¿cómo? Siendo llenos de ¿qué? De la palabra. La palabra de Dios, inspirada por Dios y por el Espíritu Santo, es la que puede, hermanos, ayudarnos a ser cada vez más llenos del Espíritu Santo. Si estamos lejos de la palabra, así mismo van a suceder las situaciones que vienen. Hermanos, vamos a terminar. Muchas gracias por el tiempo y quedamos en nuestro descanso. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias una vez más porque tú eres grande, tu misericordia es cada vez mayor con nosotros y tu gracia es manifiesta, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo manifiesta también dones en nosotros, manifiesta tu fruto, Señor, y queremos, Señor, mostrar tu carácter, pero tenemos que negarnos al nuestro para que seas tú quien dirija y guíe nuestra vida, Señor. Ayúdanos, por favor, a realmente con una sinceridad mostrar el amor, a vivir en un gozo, Señor, y a tener esa paz que solo viene de ti. Señor, que sea tu Espíritu mostrando esto en nosotros, y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.